Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Flores Díaz Fabricio Sergio y estoy presentando acá este proyecto para la materia de teoría de electrónica industrial. Y yo elegí este circuito que es un detector de luz nocturna. Cabe mencionar que este circuito es un circuito esencial que nos sirve bastante para situaciones determinadas y que es de un uso práctico, económico y de multiuso básicamente. Podemos mencionar que a su vez este circuito nos ayuda bastante en ambientes oscuros o en ambientes que queramos controlar un sistema automático. Bien, acá tenemos este circuito que está compuesto por estos elementos, ¿no? Tenemos un LDR, un potenciómetro, una resistencia, un transistor, un relé, un diodo, una batería externa, un foco incandescente y su respectiva fuente, que es de la red pública, ¿no? Entonces, voy a explicar el funcionamiento de este circuito. Primeramente, la batería está únicamente para alimentar todo el circuito antes de la salida del relé. Cabe mencionar que un relé, al igual que cualquier otro componente, necesita de una alimentación para poder funcionar. Por otro lado, tenemos un LDR. ¿Y qué es un LDR? Un LDR es simplemente una resistencia dependiente de la luz. Cabe mencionar que en ambientes que existe luz, el LDR no entrará en funcionamiento. Y cuando existe total ausencia de luz, es decir, cuando estamos en oscuridad, el LDR inmediatamente actuará. Aquí, si seguido de este LDR, podemos apreciar un potenciómetro. Este potenciómetro está encargado de calcular la sensibilidad del LDR. Cabe mencionar que cuando tenemos un LDR, podemos manipular su sensibilidad para que al más mínimo cambio de luz se pueda o bien encender o apagar el circuito. Aquí asimismo tenemos una resistencia protectora que a su vez va conectada a la salida de nuestro transistor 2N222. Es un NPN, ¿no? Luego el NPN acá, cuando se activa la batería, entra en saturación, el cual nos enviará un pulso directamente hacia el relé, haciendo que el relé active de forma por campo magnético, ponga en funcionamiento el switch interno que posee. Asimismo, el diodo también el diodo conduce también para el segundo, para el pin de arriba de nuestro relé, el cual también va a actuar como un pequeño interruptor, ¿no? Un relé básicamente es un interruptor automático, ¿no? Que podemos programarlo antes de la salida para que en determinadas situaciones este relé entre en funcionamiento. Posteriormente a su salida tenemos una carga, en este caso está interpretada por una bombilla de 220 voltios y con su respectiva fuente de alterna. Cabe mencionar que en estos tipos de circuitos el circuito de salida del relé tiene que tener alimentación propia. Podríamos decir que es una pequeña desventaja, pero en comparación con las ventajas que nosotros podemos ganar al aplicar este tipo de circuitos, pues no es tan importante, la verdad, ¿no? Pues bien, voy a poner en simulación y podemos ver acá que no prende. Esto es debido a que existe luz, ¿no? Acá podemos ver el LDR que está sometido a luz, por lo tanto, al tratarse de un ambiente con luz, no tiene sentido que el foquito prenda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aplicamos oscuridad? Si aplicamos un poco de oscuridad, podemos apreciar que la bombilla prende. Y como se puede ver acá,
el relé se activa por el campo electromagnético que la bobina, por la inducción magnética que el relé ocasiona. Vale decir que este switch es muy sensible, entonces básicamente induce un poco de calor, a lo cual este switch entra como una especie de actuador. Si nosotros volvemos a aplicar luz, vamos a apreciar que el switch del relé vuelve a su estado de apagado. Vale decir que está normalmente cerrado. Y una curiosidad que podemos apreciar acá es que el relé cuenta con 5 pines, los cuales son 2 pines de entrada de la bobina, los pines de salida y el pin común. Cabe mencionar que en estos circuitos el pin común es el que el pin normalmente cerrado es el que debe estar en tierra. ¿Por qué? Porque debido a que debemos tener un pin sí o sí fuera del circuito, ya que el relé necesita un pin de descanso, por decirlo así, donde no exista nada conectado para que el circuito pueda desactivarse o activarse. Básicamente es, como se mencionó, es un switch interno, el cual está en espera a recibir un impulso de luz, esperando a que se active. Por otro lado, también tenemos que mencionar que un LDR es un resistor dependiente de la luz. Otros aspectos importantes que debemos tomar en cuenta es el funcionamiento del relé. Una ventaja que tiene el relé es que puede aguantar altos voltajes, tanto en alterna como en continua. Esto facilita bastante el uso, ya que podemos ampliar muchísimo lo que es el uso que vayamos a tener. El relé, si tenemos la posibilidad de operarlo y manipularlo a libertad, podemos fabricar una infinidad de circuitos que nosotros nos propongamos. Porque al incluir un interruptor básicamente automático, podemos poner en prueba un circuito cualquiera, ¿no? Acá esta carga es una carga y una fuente. Estos dos es lo que representaría lo que acabo de mencionar. Puede ser cualquier carga con su respectiva fuente y podemos conectar a los puntos del relé al normalmente abierto para que funcione. Puede ser un foco, una sirena, pueden ser varias cosas, incluso tal vez prender a automóviles, o un poco más complejo, ¿no? Si se encontrase un relé así de altos valores de tolerancia, pues relativamente podemos estar hablando ya de principios muy básicos de automatización, ¿no? Ahora yo he diseñado acá un circuito que está acá, es el mismo del de Proteus, como se puede apreciar. Acá está, perdón, como se puede ver acá el circuito, está la batería, perdón, está acá la batería, acá tenemos el transistor, acá tenemos un transistor, por acá tenemos un potenciómetro, como mencioné antes, es para controlar la sensibilidad, ¿no? Aquí tenemos una resistencia de protección. Acá debajo de esta tapita de bolígrafo está el LDR, ¿no? Acá también tenemos nuestro amigo relé, que está configurado en la posición de normalmente abierto. Ahora, si nosotros destapamos el pin, podemos ver que el circuito deja de funcionar. ¿Por qué? Porque efectivamente hay luz en este entorno, ¿no? Si nosotros tapamos, disculpe, si nosotros tapamos esto,
El LDR está completamente sumergido en la oscuridad. Entonces se puede ver que la carga en sí enciende. Cabe mencionar que la carga está alimentada. Por acá, por acá está el enchufe de la carga, dando por alimentado el circuito. Por otro lado también cabe mencionar que esta resistencia podría ser relativamente indispensable. Sí puede ser porque ya la sensibilidad ya va a depender de cada quien, siempre y cuando quiera un circuito más sofisticado o bueno, más práctico, el poder manejar o no este tipo de resistencias. Perdón, este tipo de circuitos ya un poco más, digamos, avanzados, ¿no? Eso es todo, ingeniero. Espero haya sido de su agrado mi proyecto. Gracias.